Vamos a ir entonces basándonos en esos capítulos de Lucas 12 para esa lección 10. Bueno, la pregunta número 1 dice, ¿qué dijo Jesús que había venido a traer a la tierra? ¿Qué dijo el Señor Jesús que había venido a traer a la tierra? ¿De qué manera se refirió a su sufrimiento cercano? Lucas 12, 49 y 50. Dice, vine a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera encendido? Sin embargo, tengo que pasar por un bautismo. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Aquí dice el Señor vino a traer fuego, pero tengo que pasar por un bautismo. Voy a leer la versión popular. Dice, yo he venido a prender fuego en el mundo y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba y cómo sufro antes que se lleve a cabo. En una versión dice, tengo que pasar por un bautismo. Sí. Pero en la popular dice, tengo que pasar por una prueba. Voy a leer aquí en Mateo 3, del 11 al 12, en la versión popular. Dice, es como dice, yo en verdad lo bautizo con agua para invitarlo a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle la sandalia. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Y guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Bueno, aquí el Señor dice, tengo que pasar por un bautismo. Pero aquí aclara en la popular que el bautismo tiene que pasar por una prueba. Y aquí en Mateo dice Juan el Bautista que dice, después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, ya sabemos que el fuego, ¿qué cosa es el fuego? Pruebas. Es prueba. Entonces, esto sucedió en la vida del Señor Jesús. Bueno, viene también que se le llama zarandeo. Viene una terrible, lo que viene, que dice el Señor, si no acortase los tiempos, ninguno sería salvo. Ninguno. Es necesario, porque hasta ahorita, es necesario que ocurra un zarandeo como ocurrió en la vida de Lot y su esposa. Parecían que los dos eran buenos cristianos. La mujer de Lot pasó por la primera prueba. ¿Quién en este mundo puede pasar por esta mujer? La segunda prueba la pasó. La tercera la pasó. Estaba a punto ya de ser salva. Pero la última prueba, cuando ve a su esposo rasgándose y alabándose a Dios, esa fue la gota que derramó el vaso de agua. Entonces, la vida de Job, es que dijiste Lot, Lot, acuérdate que es el sobrino de Abraham. Lot. Entonces vemos que la vida que pasó Lot es la vida que van a pasar los hijos de Dios. No, a ver. Perdón. Job, me vuelvo a equivocar. Es la vida que van a pasar los hijos de Dios con lo que le pasó a Lot, porque una terrible, sí, es Job, ¿ok? Job. No, Job. Job, perdón. Concéntrate, Job. Entonces, todo lo que pasó esta pareja de Job, entonces, eso va a ocurrir en la recta final. Esta mujer estaba a punto de pasar, a punto. Entonces, por esa terrible prueba que dice el Señor, que tienen que pasar
todos sus seguidores en la recta final. Entonces, conflicto de los siglos, hablando de los 144,000, dice que ellos pasaron por todo. Sí, en esta pregunta a mí me llama la atención de que dice el Señor, ¿de qué manera se refirió a su sufrimiento cercano? O sea, el Señor Jesús era un ser humano. Él no era ningún superhéroe, sino que él tenía los mismos sentimientos de un ser humano, porque aquí en San Juan 12 dice, ahora mi corazón está turbado, diré, Padre, sálvame de esta hora. No, para esto mismo ha llegado esta hora. O sea que él, todo eso que iba a pasar él, lo vivió, lo sintió. Él no estaba, ahora sí como dice, él no estaba loco, él sentía lo que iba a pasar. Por eso dice, ahora mi corazón está turbado. Cuando tú tienes una prueba, ¿cómo se dice? Una prueba, un sufrimiento, tu corazón se te pone pues triste, apesadumbrado, porque sabes que van a pasar los acontecimientos. Entonces el Señor Jesús está diciendo, ahora mi corazón está turbado, diré, Padre, sálvame de esta hora. Dijo, no, para esto mismo ha llegado esta hora. Sí, entonces, ¿qué dijo Jesús que había de venir a traer a la tierra? Dice que vino a traer paz. Pero luego dice que también va a tener... Dice, vine a traer fuego a la tierra. Fuego a la tierra, no paz. No paz. Fuego. Pero es que, pero está bien, la palabra paz está bien, pero no puede haber paz donde existe todavía una confusión de pensamiento. Y es ahí donde la mayoría de las cosas que se están haciendo hoy en día para traer paz no se ponen, bíblicamente no se hace un orden. ¿Por qué razón? Porque no se puede estar conviviendo entre el error y la verdad para que exista paz. Entonces, el Señor dice, vine a traer fuego. ¿Por qué razón? Porque para que haya una separación y todos podamos ser oro, o sea, probados en fuego, tenemos que ser separados de aquello que nos genera las impurezas. Pero él tenía que darnos prueba de que eso es posible. Por eso está preocupado en el 50. Dice, pero yo mismo tengo que pasar por un bautismo. Que ese bautismo aquí está hablando de la culminación de su obra, que era la muerte. Entonces, yo rescato eso, como dice mi madre, no era alguien, un caudillo, no era alguien que estaba dispuesto a inmolarse como la gente que muchas veces se agarran y se explotan por la causa. Alguien puede decir, bueno, esta gente no tiene, están locos, no tienen esa capacidad de tener el miedo por lo que van a hacer. No, en el caso de Jesús, dice que él estaba preocupado por lo que vendría. Entonces, número uno, él estaba preocupado por lo que vendría. Número dos, él estaba dispuesto a pasar primero él la prueba para que después, número tres, nos pudiera comprobar a nosotros de que era posible. Fíjense de que últimamente he estado viendo un tipo de no sé si confusión, una diferencia tal vez en la doctrina, en donde se habla acerca del pecado original. No sé si han escuchado esa expresión. El pecado original. Muchas veces esta forma de agrupar las doctrinas, esos nombrecitos o estos términos son los que se nos hace un poco complicado, ¿no? ¿Qué es el pecado original? Bueno, en sí, el pecado original es una doctrina que proviene de la Iglesia Católica, donde se dice que todo niño que nace ya viene con un pecado original. Herencia. No. Un pecado original. O sea, que él viene en pecado. Y esa es la razón por la cual un niño es bautizado. Para que él sea quitado o se le quite ese pecado. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que nacemos con una tendencia a pecar. No es lo mismo nacer con un pecado original a nacer con las tendencias. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos quedamos con la forma de entender que hay un pecado original, entonces debe de existir una persona que nació sin pecado original.
Y esa persona que haya nacido sin pecado original tendría ventaja sobre todos nosotros, porque nosotros sí estamos sometidos a algo, ya venimos malos de fábrica. En esa forma se piensa que María no tenía este problema, que el Señor Jesús no tenía este problema. Entonces, nosotros nos vamos a Hebreos y entendemos que Hebreos dice, Él es un sumo sacerdote que nos puede entender en todo. Fue tentado en todo. Fue tentado en todo, más sin pecado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Nosotros entendemos de que el Señor Jesús y todos nosotros hemos nacido con la tendencia hacia el mal. Y como hemos nacido con esa tendencia hacia el mal, tenemos la posibilidad de quedarnos y seguir la tendencia o hacer un alto y con la justicia de Cristo que Él ya ganó, decir, yo no quiero más esta tendencia, ahora yo quiero esta nueva tendencia y ahora en Cristo Jesús poder salir victorioso. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque el Señor Jesús tenía que crecer, tenía que fortalecerse como todos nosotros. Por esa razón aquí en el 50 dice, sin embargo, tengo que pasar por este bautismo y cómo me angustia hasta que se cumpla. Entonces, para que Él pudiera darnos lección de vida, de que podemos sobrevivir a ese estilo de vida, Él tenía que pasarlo. Vamos a... Ajá. Porque yo creo que esa teoría invalida el libre albedrío, porque si tú ya naces con un pecado, no tienes la libertad de elegir lo bueno y lo malo, sino que ya tienes asignado lo malo. Entonces tú dependerías de alguien para que te lo quite aquí en la tierra. Bueno, Aarón también quiere opinar. También quiero opinar. Ok, perfecto. Entonces, pasamos a la pregunta. nada más para comentar lo que tú dijiste. En Juan capítulo 13 dice, ejemplo yo os he dado. O sea, el Señor Jesús nos dejó ejemplo para todo, Sí, para que no tengamos excusa ni pretexto. Bueno, vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es el resultado de la misión y la obra de Cristo a través del Evangelio? ¿Cuál es el resultado de la misión de Cristo a través del Evangelio? Aquí ya viene la respuesta que dio mi madre adelantada en el 51. Sí. Lucas 12, 51 al 53. Dice, ¿piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, dice el Señor, sino división. De aquí en adelante estarán 5 en una casa, divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Mateo 10:34, en la versión lenguaje actual dice, ¿no creen ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo? No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. Vamos a ver este punto, porque aquí dice el encabezado, Jesús causa división. Aquí dice, de aquí en adelante estarán 5 en una casa, divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ahora, ¿por qué tenía que haber división? Si se supone que todos creemos lo mismo. Pero el Señor Jesús lo está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque al final del tiempo, así va a ser. Así va a ser. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo pensamiento. Bueno, vemos la vida de Job y su esposa. Los dos aparentemente estaban de acuerdo. Sí, aparentemente. Exactamente. Pero vamos aquí viendo lo que el Señor está diciendo de las pruebas. Yo creo que nosotros, Arturo, estoy hablando aquí como matrimonio. Ya ves que tuvimos un detalle hace como unos 2 meses, de que ahora sí no estábamos un poco de acuerdo en cosas espirituales, claro, pero gracias a Dios pudimos entender las cosas espirituales. No estamos hablando cosas de matrimonio, son cosas espirituales. Entonces, tiene que haber división
al menos que estén dos personas muy del mismo, ahora sí como dice, del mismo sentir, porque muchos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, la misma casa. ¿Eh? Mateo, creo que 18, 21, por ahí, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, deben estar todos en sintonía para que Cristo esté ahí presente. A ver. Voy a hacer un ejercicio aquí de algo que yo vi hace tiempo. Aquí en esta parte de la Biblia habla de que el Señor Jesús trae división. Voy a leerles Malaquías 4. Mirad, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga e hiera al país con maldición. ¿Cómo podemos entender esto a la luz de lo que estamos leyendo en Lucas? Otra vez léalo, por favor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera al país con maldición. Bueno, esa va a ser la obra del Elías de los últimos tiempos. Esa va a ser poner a las personas en sintonía con Cristo Jesús. Una de las cosas que creo yo que el mundo cristiano se ha equivocado grandemente es en creer que podemos nosotros generar una cierta unidad en nuestras congregaciones colocando actividades que nosotros hacemos por el bien del grupo, ¿ok? Y en muchas ocasiones lo que se fomenta es rebajar la doctrina para que todos estén en paz y tranquilidad, ¿ok? Este tipo de ejercicios es muy común con tal de mantener a los 200, 300 o 100 personas que se congregan en un grupo o una iglesia. Nosotros hemos entendido, o lo que hemos estudiado a través de esta lección, es de que en la vida del Señor Jesús, a pesar de que Él tenía, número 1, un testimonio conforme a la palabra. Número 2, que Él respetaba toda la ley, absolutamente toda la ley. Y 3, y participaba en todo lo que la nación judía también participaba. O sea, no saquemos al Señor Jesús de ese contexto histórico. Él estaba en una nación judía con ciertas reglas, Él las cumplía. O sea, Él cumplía tanto lo espiritual como las leyes de aquí de la tierra. Pero a pesar de eso, no estaba en sintonía ¿con quién? Con ellos. Con ellos. Y el Señor les dijo, la razón por la cual ustedes y yo no estamos en la misma sintonía es que ustedes son hijos ¿de quién? De vuestro padre, el diablo. Nosotros hemos creado una falsa expectativa dentro de los grupos religiosos, dentro de los grupos separados, considerando que si todos nos ponemos de acuerdo para que la hermana que le gusta llegar tarde pueda ser tolerada, o para que el hermano que le gusta mentir, vamos a hacer como que no pasa nada y dejamos al hermano que mienta. Cuando nosotros doblegamos las reglas que no son propias del pastor o del dirigente, sino que son de la Biblia, pensamos que eso va a garantizar ¿qué cosa? La unidad del grupo, y que tarde o temprano estos hermanos o estas hermanas, con la influencia que tenemos nosotros, van a cambiar. Ahora, eso es un error completamente grave. La palabra del Señor es bien clara, y si nosotros nos vamos a la experiencia del pueblo de Dios cuando tenía la guía, la supervisión de Dios, la primera vez que un hombre estuvo en rebeldía, agarró y se lo tragó la tierra, así de sencillo. O si nos vamos al Nuevo Testamento, un hombre andaba en pecado y adúltero. ¿Qué hizo Pablo? Dice, yo no estoy con ustedes, pero en espíritu estoy con ustedes, y he juzgado y a ese hombre que lo saquen. ¿Por qué razón se actuaba de esta manera? Porque si no, estamos viviendo en un contexto equivocado, pensando que si apapachamos el pecado aquí, si apapachamos el incumplimiento acá, vamos a mantener unidos al grupo. El Señor dice, bueno, el apóstol Pablo, inspirado, dice,
sepárenle a ese hombre de pecado para que allá pueda encontrar el arrepentimiento y ustedes puedan rescatarlo. Entonces, muchas veces nos equivocamos en este juego de tolerar a los hermanos con tal de seguirlos manteniendo aquí, cuando hay un daño que estamos haciendo. Entonces, yo lo que entiendo aquí con respecto a esto es, no penséis que venía a traer paz a la tierra, no, sino disensión. ¿Por qué razón? Porque unos van a querer tomar la palabra de Dios con las impurezas que uno tiene, o otros van a querer tomar la palabra de Dios y someterse a ese filtro para mejorar su vida aquí en la tierra. Bueno, cuando el apóstol Pablo dice a ese tal, sepárenlo. ¿Por qué? Porque tenía que ser separados, porque esa persona estaba tibio. El apóstol dice, sepárenlo, porque es mejor que sea de un solo color, que esté tibio, de caliente, o frío. Bueno, tú decías hace ratito, cuando se rebajan las normas, se rebajan todo, nada más para complacer a la gente. Vamos a suponer, yo estoy rebajando las cosas de Dios en mi persona, las estoy rebajando. Y como estoy rebajando, yo pienso que las otras personas están iguales a mí. Y entonces yo, sin darme cuenta, me estoy exhibiendo ante la gente y la gente se están dando cuenta quién soy yo, porque yo ya estoy perdiendo la vertical y estoy rebajando las cosas de Dios. Tanto así que las rebajo, que las pongo al nivel con las cosas que no son de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, quítalo, pero no lo abandonen, ¿no? Y fíjate que hay otro texto muy interesante con respecto a eso que dice, el que no trabaje, que no coma. Sí. O sea, ¿por qué por un lado encontramos un texto que dice soportados los unos a los otros y por otro lado dice, el que no trabaje, que no coma? O sea, tajante. ¿Por qué razón? Porque una cosa es soportados en amor, tratar de buscar que el hermano entienda o los hermanos podamos entender qué es lo que espera el Señor de nosotros. Y otra es hacer de la vista gorda el pecado que existe con tal de que siga sumando aquí. Bueno, entonces tú comentaste hace rato que tanto así de unas personas que se rebelaban ante Dios, se abrió la tierra y se los tragó. Es el mismo Dios de aquel Antiguo Testamento y es el Dios que tenemos. Dios no ha cambiado, no es hombre para que mienta, ni un hombre para que se arrepienta. Y nosotros creemos que cuando el ser humano, la iglesia, rebaja todo, pensamos de que ya Dios está igual a nosotros y no es cierto. Podemos caer en este entendimiento de que Dios también está aceptando esa norma rebajada. Sí. Como ya la aceptaron las personas sin darse cuenta, esa persona ya lo agarró el diablo. Entonces está rebajando todo y si los otros caen en su juego, todos están enredados. Bueno, sí. La siguiente pregunta. La pregunta número 3. ¿Cómo reprendió al pueblo por su incredulidad? Lucas 12, 54 al 56. Dice, decía también a la gente, cuando ven la nube que sale del poniente, y al momento dicen, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, habrá calor, y así sucede. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, pero ¿cómo no reconocen este tiempo? Entonces en Isaías 1:3 dice el Señor, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. Aquí estamos porque como la gente empezó a rebajar las cosas de Dios, perdió el sentido de adoración a Dios, lo perdió, pero ¿cómo sabían esta gente distinguir todas las cosas del cielo y de la tierra? Pero ¿cómo no podían distinguir las cosas de Dios? Y el Señor dice, como el animal. Tanto así que en Job 12 dice el Señor, dime qué cosa es lo que no entiendes. Pregúntelo a los animales y ellos te enseñarán. Por ejemplo, en
Proverbios 6, cuando la hormiga dice, oh perezoso, mira, la hormiga no tiene ni capitán ni señor, y cómo se organizan, como estábamos hablando, ¿no? Hay a veces que la persona en la iglesia le toma el entusiasmo por hacer las cosas de Dios, está luchando, y los hermanos están nada más viendo y no hacen nada. Están como tú dijiste hace rato, el pueblo de Israel hubiera vencido, pero dejaron solo a Sansón, y Sansón solito mató a 1000 personas. Así la gente, el pobre hermano o hermana está luchando y por hacer las cosas de Dios y animando a los hermanos, y al rato el pobre hermano tanto se desgasta que él cae. Mira, que puede ser que hasta se ponga en peligro, porque los hermanos, bien, gracias. Es que es lo que estábamos leyendo las semanas pasadas, creo que hace 4 lecciones atrás, y estamos viendo cómo es que el Señor él escuchaba a los judíos, perdón, y con ellos no discutía. Simplemente le decía, escrito está, hacía citas de la Biblia, de los escritos, y no discutía. ¿Por qué? Y uno dice, pero que es injusto. Y cómo a los discípulos sí les daba el tiempo y sí les daba la oportunidad de entenderlo, hasta aún con parábolas, y les explicaba las parábolas. Entendimos en aquel momento de que el Señor no se detenía con aquellos que se decían maestros de la ley, porque se suponía que ellos en su orgullo decían conocer y no conocían. Bueno, al decir que sabían, que conocían, están más perdidos. Y es que ese es el problema en la actualidad. Nosotros decimos conocer, y esa es la preocupación a mí que me da, y de todo lo que nosotros hacemos a través de este canal, de esta sala de Telegram, de YouTube, de todo lo que subimos, porque si se dan cuenta el título es Evangelio Restaurado. O sea, hemos tenido un evangelio que no es el puro. Hay que volverlo a restaurar, hay que volver a ser restauradores de portillos, hay que volver a rescatar el evangelio que el Señor quiere. Nosotros muchas veces perdemos mucho tiempo instruyendo a personas que no quieren ser instruidas, a personas que no quieren escuchar. ¿Cuánto el Señor Jesús perdió tiempo dándole las verdades y todo lo que tenían que conocer a los fariseos? No perdió tiempo en ellos. ¿Por qué razón? Se pasaba por otro lugar. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado una decisión. Yo lo sé, yo lo conozco. No necesito ser enseñado. No, entonces él iba a los necesitados de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, si nosotros extrapolamos todo eso y lo traemos a la actualidad, caemos en la idea de que muchas veces nosotros estamos haciendo de nuestros grupos, de nuestro ministerio, de lo que tú quieras, tal vez un lugar con reglas rebajadas con tal de que alguien más esté acá. O si tenemos tal vez las reglas altas, no para todos no se cumple. Al final del día, ni nosotros mismos estamos bien con Dios con tal de tolerar a las personas. Es mejor, como dice la palabra del Señor, es mejor que seas frío para que puedas reconocer que necesitas calor, a de estar medio templadito, que no sabes tú ni siquiera dónde, si eres frío o eres caliente. Sí. Bueno, pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué figura se utilizó para mostrar la necesidad de aceptar su amor y reconciliación? 57-59 de Lucas 12. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si alguien te demanda y vas con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo, para que no te lleve ante el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y los guardias te meterán en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y en Hebreos 12, 16 y 7, un adicional dice: que ninguno sea fornicario ni prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
porque ya saben que después de quiso recibir la bendición, pero fue rechazado y no pudo cambiar el sentimiento de su padre, aunque lo procuró con lágrimas. Aquí el Señor muestra el caso de Esaú, que después arrepentido lloró y suplicó, pero ya no pudo cambiar nada. Ahora nosotros, aquí esto que dice el Señor, es que procuremos, ahorita que está el Señor, ponerme a mano con el Señor, dice en Isaías, venid ante mí y estemos a cuenta. Es que nosotros, para encontrar un ejemplo, tal vez para también añadiéndole eso del juez, si nosotros tenemos una herida en la piel, una cortada, pero se llenó de tierra, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que ponerle una curita encima? ¿O tienes que echarle agua oxigenada, tal vez levantar la piel, tal vez meter algo para quitar la tierra, quitar todo? ¿Eso te va a gustar? No, te va a doler. Entonces, acuérdense que estamos en la primera etapa de la lección que dice división, discernimiento espiritual y llamado al arrepentimiento. No podemos nosotros mandar a llamar al arrepentimiento a alguien que no se le ha dicho cuál es su error. Y yo sé que en el llamado de atención o el llamado al arrepentimiento es donde vienen los problemas y las divisiones. ¿Por qué razón? Porque a nadie nos gusta que nos llamen la atención, y mucho menos si no es alguien que sea de nuestra familia, peor. O sea, si no es, con la familia tenemos problemas, ahora con un grupo social a donde yo acudo, como puede ser un grupo religioso, pues mucho menos quiero que alguien me esté hablando que soy mal. Y aquí es donde nosotros empezamos a encontrar que se rebajan las doctrinas. Con tal de llevar la fiesta en paz, y aquí viene otro punto, con tal de llevar la fiesta en paz y de que esta hermana o este hermano no saque nuestros pecados porque Él nos conoce, mejor mantenemos la boca callada y no decimos más. Entonces, ¿cómo puede haber una reconsideración del pecado? ¿Cómo puede haber un arrepentimiento si no se toca la enfermedad? No se puede. Pero alguien que está dispuesto a tocar la enfermedad y a sacar el pecado de raíz, tiene que estar bien consciente de que él también no tenga parte del mismo pecado. Bueno, hay a veces que no utiliza Dios a ningún ser humano, sino su Espíritu Santo toca mi conciencia y me hace recordar ese error o ese pecado, el Espíritu Santo. Pero si yo rechazo al Espíritu Santo, viene a ser una blasfemia. Sí, bueno. Entonces, bueno, vamos a seguir en la siguiente porque ahí vamos a seguir con esta. La pregunta 5. ¿Qué suceso fue relatado a Jesús por los presentes? Lucas 13:1 dice: en ese mismo tiempo algunos le contaron de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Creo que la pregunta 6 ya está relatado ahí, ¿no? Bueno, sí. Voy a repetir el texto bíblico de Lucas 13, versos 1, 2 y 3, que están entrelazados con la pregunta 6. Dice el 5, pregunta 5. En ese mismo tiempo algunos le contaron de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y le pregunta 6. Y Jesús les dijo: ¿piensan que esos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecadores que los galileos? ¿Que todos los galileos? O digo que no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Aquí yo le decía aquí a Ben, le decía, nosotros tenemos todavía la costumbre judía. Cuando alguien está sufriendo, está pagando por su culpa. Algo está pagando, ¿no? Sí, algo está pagando. Bueno, entonces aquí el Señor nos saca de nuestro error, porque los galileos estaban sacrificando. Entonces llega Pilato y los mata y su sangre las pone igual que una cosa horrible. Sí. Dicen, ¿creen ustedes que ellos eran más pecadores? Os digo, si no se arrepienten, o sea, lo que el Señor estaba diciendo, que tantos los galileos como aquellos que lo estaban condenados estaban iguales también, iguales. Ahora nosotros debemos tener mucho cuidado cuando un hermano está sufriendo. Tenemos que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que al rato esté yo también ahí. Eso se llama misericordia. Sí. O sea, tener misericordia por el hermano.
Mira, sobre este punto que estamos viendo de San Lucas 13, aquí dice en esta palabra de vida del gran maestro, dice que los judíos en aquellos tiempos pensaban cuando un tipo de persona, un grupo de personas les pasaba algo, era porque ellos estaban en pecado. Ellos se sentían tan justos ante Dios que todas las cosas que le pasaban a otras personas decían, no, por algo les pasó. Entonces aquí dice, aquí quiero leer un párrafo de esa parte, dice, los judíos consideraban la calamidad como un juicio que venía a consecuencia del pecado del que lo sufría. Y aquellos que relataron este acto de violencia lo hicieron con secreta satisfacción. A su parecer, su propia buena fortuna comprobaba que ellos eran mucho peores, por tanto, más favorecidos por Dios como aquellos galileos. Esperaban oír de Jesús palabras de condenación contra aquellos hombres que a no dudarlo, hartos merecían su castigo. Aquí dice que se estaban queriendo justificar. Exactamente, y es cuando el Señor les dice, piensan que ellos van a estar, son peores. No, si no se arrepienten de sus pecados, o sea, iban a estar en la misma posición que los otros. Sí, porque platicábamos ayer, porque hay personas que en nuestro alrededor, nuestra colonia, que no quieren nada con Dios y se portan muy mal con los semejantes y con su prójimo, y tienen, mira, una muerte, qué bonita, y no sufren nada. Por eso tengamos mucho cuidado de no tener esa mentalidad judía. Está sufriendo por algo, porque algo está pagando. Y no es así, porque aquí el Señor no los da a conocer. Vamos por favor a la pregunta 7. Segunda 7. ¿Qué otra ilustración dio para mostrar que las aflicciones y las calamidades no son siempre el resultado de nuestro pecado? ¿Qué advertencia se hace de nuevo? Versículos 13, 4 y 5. Capítulo 13, 4 y 5, versos 4 y 5 dice: o de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres de Jerusalén? O digo que no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y aquí dice, la nota dice, el Señor Jesús estaba mirando más allá lo que le iba a acontecer a Jerusalén, que iba a ser destruida, iba a ser quemado, y ¿dónde están como dice, dónde están los que te condenaban? Sí, con respecto a eso dice que ellos le estaban contando al Señor Jesús para que vieran que ellos eran mejores, pero el Señor Jesús estaba viendo a futuro cómo lo que ellos les iba a venir. Aquí dice, en palabra de vida del gran maestro dice, mientras Jesús hablaba con sus discípulos y con la multitud, miró hacia lo futuro con mirada profética y vio a Jerusalén cercada de ejército. Oyó la marcha de los extranjeros que avanzaban contra la ciudad escogida y vio los millares y millares que perecían en el sitio. Muchos de los judíos fueron a semejanza de aquellos galileos muertos en los atrios del templo en el mismo acto de ofrecer su sacrificio. Las calamidades que habían caído sobre los individuos eran amonestaciones de Dios dirigidas a una nación igualmente culpable. Dice, si no os arrepentís, dijo el Señor Jesús, todos pereceréis igualmente. Por un corto tiempo el día de gracia se prolongaba para ellos y todavía era tiempo de conocer las cosas que atañían a su paz. O sea que aquí el Señor les está diciendo, si ellos perecieron, ustedes también van a perecer si no se arrepienten. Esa es la parte más importante. Fíjate que es algo que va de la mano con lo que leímos al inicio de ese repaso, nuestra pequeña reflexión que dio mi padre acerca de lo que nosotros conocemos como las trompetas, ¿no? De Apocalipsis, ese doble cumplimiento a futuro, en donde tiene un cumplimiento, una vigencia literal, de poder entender de que van a ser un parteaguas de la misericordia hacia alguien que ya conocía y una misericordia un poco más extendida para los que no conocían. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo y fíjense que aquí me lleva a reflexionar sobre un tema que vimos hace una semana acerca de
de esta percepción de que existen dos dispensaciones, ¿no? O dos tipos de salvación, o dos formas de salvación. Que antes la gente se salvaba por obras y ahora nos salvamos por la gracia. Aquí esa gente, aquí en Lucas 13, prácticamente le están diciendo eso al Señor Jesús. Ellos son más malos, por eso sufrieron eso. Cuando nosotros estamos en la actualidad pensando de la misma manera, estás considerando el mismo hecho de que tú, por algo que estés haciendo, eres mejor que el que está allá al lado. Lo que sea que estés haciendo. Entonces, esa es una falsa santificación. Es posible de que hoy me esté yendo bien, y hemos conocido casos tristes en donde de hermanos vigorosos en la fe, con muchas actividades, con mucha simpatía en el pueblo, pero cuando hay una prueba que se le toca, ahora sí como dice a Job, se le toca a su piel, ¿qué pasa? Reniegan de la fe. O cuando su matrimonio no funciona, reniegan. Lo hemos repetido en varias ocasiones, como es de que nosotros sabemos que por la palabra de Dios la única cosa que puede ser lo suficientemente fuerte para separar un matrimonio es el adulterio, pero hay personas que se separan porque no se entendieron. O porque le hizo mal la comida, o porque se le quemó el arroz. O sea, entonces este hermano, ¿qué estaba pensando? ¿Cómo es posible que yo sí puedo esperar la gracia de Dios, el perdón de Dios, pero yo no soy capaz de hablar y platicar con mi esposa? Entonces, este mismo caso que estaba pasando, se le estaba narrando al Señor Jesús, es algo que hoy en día vivimos, y desafortunadamente en el mundo cristiano en general abunda los casos de divorcio, de separación, de hijos que no pueden ver a sus padres. Cuando hablamos de un contexto de una crianza dentro de la iglesia adventista o del mundo cristiano, cuando tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que tú predicas de los milagros si ese primer milagro no lo ha hecho en ti? ¿Cómo es posible que tú andes diciendo, yo soy mejor porque tengo al Señor de mi lado? Fíjense de que ahora que no tengo auto, he estado viajando en carro de pasaje, y el último tramo lo hago siempre en taxi colectivo. Y hace 2 días me encontré en el auto a un chofer del taxi que se ve que es evangélico, que es pentecostal, y traía música cristiana, por así decirlo. El estilo de música no es mi estilo, no me agrada, no voy a entrar en ese detalle. Era como cumbia, como un tipo de especie de cumbia. Pero el mensaje que traía la letra hablaba de que dice que nosotros tenemos dice, alábale a tu Padre Dios porque Él te ama, alábale porque Él ha hecho muchas maravillas por ti. Y hasta ahí creo yo que es una letra que está basada en la Biblia. Pero después decía, tenemos el derecho a reclamar herencia, tenemos el derecho a reclamar, o sea, y tú te pones a pensar en la letra, y esa letra se cree. O sea, yo digo, es que es mi papi, mi padrecito, o sea, como que añadiéndole palabras bonitas o añadiéndole palabras amorosas, no sé cómo explicarlo, sentimos que agradamos a Dios. No sé si me explico, o sea, por el hecho de cantar más, por el hecho de hablar más bonito, eso genera como puntos en favor de nuestro Dios. Y es lo mismo que le están diciendo aquí al Señor Jesús. Oye, ¿no crees que esos son malos porque los sacrificó Pilato? Dice el Señor Jesús, no, espérate, porque tanto ellos como los que les cayó la torre están en la misma condición. Antes de nosotros decir, estoy bien, es mejor decir, Señor, haz tu voluntad en mí. Porque si no estaríamos repitiendo la profecía que está para cumplirse en estos momentos, que es la Odisea. ¿Qué es lo que dice la Odisea? Entonces la Odisea tiene un problema que es la actitud. A la Odisea no se le acusa por falta de conocimiento. ¿De qué se le acusa a la Odisea? Por no tener la actitud correcta o la humildad correcta de aceptar la posición que él debe de tener ante su Dios. Y era lo mismo que estaban pasando esas personas. No tenían una actitud correcta de humildad. Bueno, yo estaba viendo aquí que la pregunta 10, 11 y 12 es sobre una mujer sanada en sábado. Pero antes hay que pasar primero por la 8 y la 9. Así que vamos a leer primero la 8 y la 9. ¿Cómo se cumplió terriblemente esta predicción sobre la nación judía? Vamos a leer la nota 2. Ya la leí hace rato, es la que leí.
Sí, nos adelantamos. Ok, nada más contestemos eso. ¿Cómo se cumplió terriblemente esta predicción? Al pie de la letra. Cuando fue destruida Jerusalén, que ahí se cumplió. Si no se arrepienten, perecerán. Sí, es lo que estamos viendo. ¿Verdad? Y si los galileos fueron muertos por Pilato, porque eran personas que estaban buscando a Dios. Ok, entonces vamos a leer ahora los versículos 6 y 9. Pero falta la 9. Por eso, vamos a contestar la pregunta, los versículos, vamos a leer los versículos 6 y 9 para contestar la pregunta 9 que dice: ¿con qué parábola ilustró Jesús el resultado seguro de la falta de arrepentimiento? ¿Con qué ilustró el Señor Jesús? Una parábola. ¿Pero con qué parábola? ¿Y cómo se muestra la paciencia de Dios? Vamos a leer entonces 6 al 9. Dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la halló. Con el 9. Y si diere fruto, bien, si no, córtala después. O sea, aquí entra, dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. En esta parábola, Arturo, estamos viendo de que el Señor nos está más bien dando un poco más de tiempo, porque aquí el Señor dice que la parábola de la higuera dice que tenía 3 años de que venía y buscaba fruto, pero no la hallaba. Entonces, ¿qué dijo el viñador? Córtala. Pero dijo, no, mejor le esperamos otros 3 años. A ver si, ahora sí, como dice, a ver si da fruto. A veces nos puede pasar también nosotros en nuestra casa. Es como este árbol que tenemos aquí enfrente, el de aguacate. Acá rato decía, ya lo vamos a cortar y lo vamos a cortar. ¿Y qué hizo después? Dio fruto. Pero digo, eso es lo que el Señor está esperando en nosotros, que demos fruto. Esa parábola se las dio en aquel tiempo a los judíos, o representó a los judíos. Pero ahora también esa parábola puede representar a nosotros. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? 40, 30, 20, 10, no sé cuánto. Pero ya tenemos los frutos, ya estamos ahora sí, para que el Señor venga a cosechar lo que hemos sembrado, lo que hemos hecho. Espérame tantito. Entonces dice aquí, el propósito de Dios hacia su pueblo y las gloriosas posibilidades que se abren ante ellos habían sido presentadas en las hermosas palabras siguientes. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice que también aquí cuando Jacob estaba moribundo, dice que bajo el espíritu de la inspiración, dice ramo fructuoso, José, ramo fructífero junto a fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, y dijo el Dios de tu padre, te ayudará. El Todopoderoso te bendecirá con bendición de los cielos de arriba y con bendición del abismo que están abajo. Así Dios había plantado a Israel como una hermosa viña junto a las fuentes de la vida. Había colocado su viña en un repuesto lugar fértil, había cercado y la había despedregado y había plantado vides escogidas. Esta parábola, o más bien esta profecía, había sido dada por Isaías, si se acuerdan. Pero ¿qué pasó? No se cumplió. No se cumplió. Porque ¿qué dio este pueblo, su pueblo? No dio fruto. Ahora, el Señor dice que quiere que se cumpla en este tiempo. Ahora aquí dice, la amonestación resuena a través del tiempo hasta esta generación. ¿Eres tú, oh corazón descuidado, un árbol infructífero en la viña del Señor? ¿Se dirán respecto a ti antes de mucho las palabras de juicio? ¿Por cuánto tiempo has recibido sus dones? ¿Por cuánto tiempo ha velado y esperado él una retribución de amor? Plantado en su viña bajo el cuidado especial del jardinero, ¿qué privilegios son los tuyos? ¿Cuán a menudo ha conmovido tu corazón el tierno mensaje del Evangelio? ¿Has tomado el nombre de Cristo en lo exterior? ¿Eres un miembro de la iglesia que es su cuerpo? Sin embargo, eres consciente de que no tienes ninguna conexión vital con el gran corazón del amor. La corriente de su vida no fluye a través de ti. Las dulces gracias de su carácter, los frutos del Espíritu, no se ven en tu vida. Así es que tú eres un árbol infructífero, que no, dice, el árbol infructífero recibe la lluvia y la luz del sol y el cuidado del jardinero,
obtiene alimento de la tierra, pero sus ramas improductivas solamente oscurecen el terreno de manera que las plantas fructíferas no pueden crecer bajo su sombra. Así son los dones de Dios que te fueron prodigados y no reportan bendición para el mundo. Bueno, tú estabas diciendo que no llaman frutos, o sea, la higuera. El Señor compara al ser humano como una higuera. Dice que la sembró y luego fue y no halló frutos. Voy a leer el libro del apóstol Juan, capítulo 15, versos 5 y 8. Dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. El verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y sean mis discípulos. Entonces, ¿qué frutos debe tener esta higuera, este ser humano, para que glorifique el nombre de Dios? Los frutos del Espíritu Santo. Porque si fueran frutos de la predicación, hasta Satanás entonces se lleva muchas almas. Pero lo que debemos entender, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y sean mis discípulos. O sea, los frutos del Espíritu Santo que toda higuera debe tener para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Vamos entonces a ir cerrando el repaso de este día, pero nos hace falta la última parte, que es una mujer sanada en sábado. Así que con esta última parte vamos a ver cómo van a entrar todas las partes que estamos aquí leyendo. Vamos entonces a ver la pregunta 10 a la 13. Vamos a estar entonces en el versículo 11 de Lucas 13, 11. No, 11 y 13. Sí, por eso 11. Vamos a leer 11, 13. O sea, vamos a leer los 10, la pregunta 10, 11, 12 y 13. Punta. Arturo, en la pregunta 10 está 11 y 13. Ajá, seguimos. Vamos, aquí está. Dice: describe el milagro realizado en una sinagoga en sábado. Aquí vienen los versículos 11 y 13. Dice, vamos a volverlo a leer la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba atada esta mujer? ¿Cómo fue desatada? Vamos por favor entonces a los versículos 11 y 13. Y estaba allí una mujer que desde 18 años tenía una enfermedad causada por un mal espíritu y andaba encorvada, sin poder enderezarse, y puso sus manos sobre ella y al instante se le enderezó y alabó a Dios. El Señor aquí sanó a una mujer en sábado. Entonces, como venimos diciendo, esta mujer estaba encorvada por 18 años y estaba sufriendo porque estaba en pecado. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo? 18 años. ¿Cómo fue desatada? Con la sanación. Pero fíjense lo que aquí estaba provocando todo esto. Recuerden que la forma de ver el mundo religioso en ese entonces, o tal vez ahora, como lo decía mi padre, era de que si padecías una enfermedad era por qué cosa. Por el pecado. Entonces, cuando una mujer no podía ocultar su enfermedad, que en ese caso estaba encorvada, ¿cómo creen que la consideraban sus vecinos o la estuvieron considerando sus vecinos por 18 años? Como una mujer pecadora, y me imagino que de acuerdo al perjuicio de antes, se separaban de ella. Claro. Entonces, la sanación de esa mujer no solamente implicaba un remedio para su salud, sino una aceptación en una sociedad. ¿Qué cosa? Muy probablemente alguien estaría dando su opinión diciendo: es que esta mujer mientras no deje de hacer esto, esta mujer mientras deje aquello, o esto, o haga lo otro, o pague más diezmo, no lo sé, pero un montón de cosas seguro que le habrán dicho para que ella dejara de ser mala y entonces iba a encontrar sanidad. Aquí la pregunta que yo puedo girarla un poco y decir: ¿cuánto un hombre ebrio, un hombre adúltero tiene que pasar para hacerse libre? A veces ningún segundo. Me estoy acordando de Lucas 18. ¿Se acuerdan cuando suben a la iglesia el fariseo y el publicano?
Cuando suben, y el fariseo decía, Señor, no soy como este, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo, es más, hasta doy la palabra, ando predicando por ahí. Pero el otro ni aún miraba para el cielo, sino se encorvaba, o sea, parado, se agachaba y decía, Señor, ten propicio de mí, que soy un pecador. O sea, en la escritura no dice que pasó mucho tiempo, dice que este bajó justificado, perdonado ante Dios, y el otro porque pensaban que las obras lo habilitaban para estar entre la presencia de Dios, estaba equivocado. Una de las razones por las cuales la gente no busca una iglesia cristiana es porque en las iglesias cristianas son más prontos para juzgar a quien llega que abrirle los brazos a cualquiera que quiera escuchar. Vuelvo a repetir, el mundo cristiano está ausente o muy distante del mundo en general porque nos sentimos especiales o ponemos muchas barreras para que alguien pueda estar sentado escuchando la palabra. ¿Qué si te vistes? ¿Qué si comes? ¿Qué si piensas? ¿Qué si? Muchas cosas. ¿Cuánto tenía que pasar para que el Señor Jesús pudiera sanar a esta mujer? ¿Cuánto ella tenía que haber pasado? Nada. El milagro fue en segundo. Y realmente la liberación, ¿en qué contexto se dio? ¿En su salud? Sí, bueno, se enderezó. Pero ¿qué manifestación le dio a las personas que estaban a su alrededor? De que de la noche a la mañana dejó de ser la mujer mala para hacer ¿qué cosa? La mujer bendecida. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entonces para que un hombre o una mujer deje de ser el pecador que es? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Para el mundo cristiano, ¿cuánto? Un montón de tiempo. Para Dios, muy poco. Y esa es la primera lección que vemos aquí. Vamos a la pregunta 11. Dice, ¿quién se opuso a la curación de esta mujer y por qué motivo? Pero el principal de la sinagoga se enojó de que Jesús lo hubiese sanado en sábado y dijo a la gente, 6 días hay para trabajar en ello y vengan para ser sanados y no en sábado. Aquí tal parece que se ve que el principal de la sinagoga, celoso de la verdad, tal parece que estaba en lo cierto. Llama primeramente el milagro de Cristo. Quiso decir que Cristo estaba en pecado y la mujer estaba peor. Entonces, y luego llama a la gente y le dice, mira, hay 6 días que pueden obrar, pero en sábado no. O sea, tal parece que ahí Satanás estaba actuando para anular el milagro del Señor en ese momento. Pero ¿cuál era el razonamiento detrás de esa expresión? Es que hay un razonamiento para que este hombre diga, no solamente él tenía una postura por tenerla. Él estaba remontándose a la época en donde Nehemías le dijo al pueblo que tenía que ser más estricto en el cuidado de la ley porque hacía 70 años que sus padres habían hecho y deshecho y Dios los había castigado y los había llevado al cautiverio. Entonces, bajo ese contexto y bajo la instrucción de Nehemías, muchos hombres se volvieron más radicales en el guardar el sábado. Y hacían del sábado no solamente una carga, sino algo insufrible. Entonces, en este celo por la verdad, él condena a esa mujer que vino para que en ella se hiciera una obra. No era una obra material, no es que el Señor Jesús iba a cargar pociones y se las iba a untar, sino el acto de hacer que Dios trabajase en ella ya estaba haciendo que se rompiera la solemnidad del sábado. Y como el Señor, como Dios no iba a romper su pacto, no iba a romper su ley, entonces estaban diciendo de que había otro ser malo que estaba obrando a través del Señor Jesús, porque Dios nunca iba a hacer un milagro en su sábado. Sí, porque estaba quebrantando su propia ley. Entonces la lógica que había detrás de eso es de que el enemigo de Dios, con su poder, había obrado en el Señor Jesús para sanar a una mujer y así comprobar que él estaba bien y engañar a la gente. Entonces, todo este enredo lo tenía este hombre que sostenía la misma escritura con la que el Señor Jesús sanó a la mujer. O sea, en otras palabras, el enemigo contraataca las cosas de Dios con la misma Biblia. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre estas dos personas, el fariseo y el Señor Jesús?
No hay ninguna diferencia desde la escritura, ¿eh? No hay ninguna diferencia. Los dos estaban sosteniendo un punto con la misma escritura, con la misma palabra. Pero ¿cuál era la diferencia? Sus frutos y su actitud. Hemos recordado una vez tras vez desde este canal de que el pacto nuevo y el pacto viejo no consiste ni en tiempos ni en formas para salvarse, sino consiste en una actitud correcta hacia Dios. Abraham, que es el mejor ejemplo para esos temas, podemos ver lo que él tenía una actitud cuando el Señor le dijo que de ti iban a ser una gran nación. ¿Y cuál fue su actitud? Ayudar o tratar de ayudar a quién? A Dios. Una actitud equivocada. Pero también tuvo una buena actitud, una actitud correcta cuando el Señor dijo, entrega a tu único hijo. Y él dijo, si el Señor me está pidiendo que yo lo entregue, lo entrego. Hay dos actitudes en una misma persona. Una en donde él ayuda y otra en donde él hace simplemente la voluntad. Y aquí este hombre, que este fariseo, este líder de esta sinagoga, tenía una actitud en donde él quería ayudar a Dios, ayudar a proteger su ley. Y estaba creando un fanatismo equivocado para sanar un alma. Y el principal de las sinagogas no se daba cuenta que con sus actitudes él estaba alabando no al Padre Eterno, sino al enemigo de toda verdad, con su actitud de él. Pues vamos a ver el siguiente. Entonces, nada más para terminar este punto. Es posible que nosotros tengamos una mala actitud aún tratando de defender la verdad. ¿Sí? Es posible que nosotros estemos tratando de instruir, yo lo digo mucho porque era un error que yo cometía, tratamos de instruir a gente en Facebook golpeándolas con la Biblia, golpeándolas, siendo sarcásticos, siendo un montón de cosas que Dios no está ahí, siendo celosos cuando nuestros frutos nos dicen lo contrario. La pregunta 12, ¿qué respondió Jesús y quién había atado a esa mujer? Versos 15 y 16. Dice, entonces el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes no desata en sábado su buey o su asno y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, ¿no fue bueno desatarla de esta ligadura? Bueno, aquí el Señor dice hipócritas. ¿Qué significa la palabra hipócrita? Falsos. Falsos. El Señor está diciendo falsos. Dice, cada uno de ustedes no desata en sábado su buey y su asno y la lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, ¿no fue bueno desatarla en esta ligadura en sábado? Esta mujer no era cualquier mujer. Aquí el Señor da testimonio de ella. Por ejemplo, en Gálatas 3, 6, 7 parece, dice, los que son de la fe, estos tales son hijos de Abraham. Por ejemplo, cuando Noé, por su fe, dice el Hebreo 11, 6, 7, dice, por su fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la salvación. Luego dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, aquí el Señor no fue la mujer que dijo, yo soy hijo de Abraham. Los judíos decían, yo soy hijo de Abraham. No, de esta mujer el Señor da testimonio. Esta es una hija de Abraham. ¿Y cómo es posible que una hija de Abraham el enemigo la tenía atada? Noten eso, la tenía atada. Y luego dice, el Señor los nombra hipócritas. Esa palabra es muy dura, hipócritas, que quiere decir falsos. 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 O sea, les quiso decir, ¿cómo es posible que ustedes me quieran enseñar si ustedes están adorando al otro? Mira, es que más allá de adorar al otro, digo que son expresiones también que no me agradan mucho repetirlas, son cosas que se nos han hecho fácil, y eso es de lo que hablamos hace rato al inicio, cosas que se nos pueden pasar con tal de tolerar a un hermano o a otro en nuestro grupo. Fíjense, dice
¿qué acaso no desatáis a su buey y a su asno y lo llevan a beber? O sea, el Señor no estaba condenando el hecho de que ellos llevaran al buey a tomar agua. ¿Qué acaso los animales no pueden tomar agua en sábado? No es eso, sino que estaban siendo ellos más duros con un ser humano que con otro. Es más, amaban más a los animales que al ser humano. Entonces, el punto acá es, tenemos nosotros no solamente conocer la voluntad de Dios, la ley, como le quieramos llamar, sino que tenemos que aplicar amaos unos a otros. Yo tengo que ver en el corazón del hermano cómo está o qué es lo que está pasando. En este caso, esta mujer estaba pasando una grave enfermedad y estaba siendo juzgada y nadie se había tomado la molestia de ayudarle, porque por esa razón se habla de que fue desatada. ¿Ok? Pero muy seguramente cuando un líder religioso estaba enfermo, ¿tú crees que lo condenaban? No. ¿Cómo es posible entonces, si vamos a un ejemplo más grande, cómo es posible que al hermanito que tal vez trabajó en sábado porque su fe decayó, porque no tenía que comer y se le juzga, pero a la hija del pastor, que todo mundo sabe que anda en malos pasos, a ella no se le juzga? Esas son de las cosas que en la vida cristiana que perjudican gravemente. Lo podemos ver con el caso de este hombre Acán que robó las piezas. Tú dices, ¿por qué fue muerta toda su familia? Porque ellos callaron el pecado. Entonces, cuando el apóstol Pablo, como lo decíamos al inicio, el que no trabaje no coma, cuando habla de una sentencia muy dura, es para aquellos de que hace tiempo ya conocían la voluntad de Dios, pero por sacar una ventaja, ¿qué hacen? Esa partecita yo no me la aplico. Pero cuando vemos a un pobrecito hermano que apenas está iniciando, a él todo el peso de la ley. Entonces, este punto es la hipocresía que tenían los fariseos. Y ese es un poco de lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo para saber convivir y saber administrar los grupos en los cuales nosotros podamos estar. Muchas veces todo el peso de la ley para él, pero esa hermana, bueno, no, porque es que es la dueña de la casa y cómo es que la vamos a empezar a tocar, o sea, no es posible. O es el hijo o la hija del encargado. O es la que da más diezmos. Entonces, son de esos dobles discursos que podemos tener. Sí, yo viendo aquí esta parte de cómo los fariseos, los judíos, miraban con desprecio a las personas que estaban enfermas, porque venimos viendo en la lección que ellos eran muy fanáticos y que cuando esas personas tenía algo en su vida, una enfermedad, fue cuando el ciego, ¿no? Como al Señor lo estuvieron persiguiendo, que por qué, quién pecó Entonces lo mismo con esta señora. ¿Quién pecó? ¿Quién sabe? ¿Y por qué está así? Por su pecado, por lo que haya hecho. Es que ellos siempre juzgaban antes de ver la situación. Y nos puede pasar lo mismo. Nosotros podemos estar juzgando a una persona antes de ver la situación que ella pasó o está viviendo. El Señor Jesús nunca miraba eso. El Señor Jesús miraba más allá de lo que la persona tenía. Dice que cuando el Señor Jesús curaba, les curaba el alma y les curaba la enfermedad. Y nosotros también tenemos que ser de esas personas que cuando vayamos a ver una persona enferma, no vayamos a ver que por qué tiene esa enfermedad, porque qué cosa hizo usted. No, sino ir al punto de que si podemos curar su alma, su espíritu, con la palabra, entonces es que estamos haciendo la voluntad de Dios. El Señor Jesús, estamos viendo aquí que el carácter del Señor Jesús era amor. Él no preguntaba que por qué te estaba pasando eso. Y nosotros sí preguntamos, por algo le ha de estar pasando, porque cometió algún pecado. Pero el Señor Jesús no era así, Él nomás iba al punto, Él sanaba, Él tenía el poder de sanar y también de curar. ¿Te imaginas si una persona que estaba así, cuántos años atada ahora sí, en esa enfermedad, cuando se vio libre de esa enfermedad, ¿qué pudo hacer? Más que seguir al Señor Jesús. Gracias. Decir gracias, ¿no? No, gracias recibiste. Y seguir al Señor Jesús, porque ese era su
¿cómo decir? El Señor Jesús eso era lo que le agradaba, de que pudiera ser desatada de la enfermedad y desatada de su espíritu. Vamos entonces con la última. La pregunta 13. Ajá. ¿Cuál fue el resultado de las palabras y obras del Salvador? Dice la pregunta, el texto bíblico, verso 17. Dice, y cuando dijo esto, se avergonzaron todos y sus adversarios. Dice, y cuando dijo esto, se avergonzaron todos sus adversarios. Pero el pueblo se gozaba de todas las maravillas que Jesús realizaba. Amén. Amén. ¿Cuál fue el resultado de las palabras y obras del Salvador? ¿Cuál fue el resultado? Que el pueblo se gozaba de las maravillas que el Señor Jesús hacía. Creo que tenemos que nuevamente volver a lo básico, a la práctica, no olvidando los principios que hemos creído. Tenemos que regresar a practicar un evangelio más práctico, un evangelio que desate las ligaduras del pecado en las personas, pero llevar también la voluntad de Dios, llevar también aquello que Él necesita que conozcamos, no simplemente llevar amor, como todo el mundo está acostumbrado a llevar amor, llevar recuerden que aquí el Señor Jesús no estaba condenando a los fariseos por aplicar la ley, simplemente lo estaba condenando porque en su ley no había amor. ¿Cómo podían amar a un buey y llevarlo a pastar y no podían tener el amor suficiente para una persona? Entonces, no podemos nosotros separar ambas cosas, sino que tenemos que juntar el amor y la ley de Dios, tenemos que juntar el amor y la voluntad de Dios para que entonces la gente pueda tener un evangelio práctico. Bueno, entonces hasta acá hemos terminado con el repaso de escuela sabática de esta guía de estudio.